Bienvenidos a esta lección en donde hablaremos sobre el concepto de herencia. En programación orientada a objetos existen 4 elementos que son considerados los fundamentos de la programación orientada a objetos. Estos son la herencia, la abstracción, el encapsulamiento y el polimorfismo. No tienen ningún orden en particular y no siempre se aplican en los mismos programas. Sin embargo, al ser muy recurrentes, es común verlos a todos trabajando en una misma aplicación. En el caso particular de la herencia, es uno de los más usados dentro de la programación orientada a objetos. Pero, ¿qué es la herencia? La herencia es la capacidad que tenemos de agrupar características similares entre clases y de esa manera reutilizar código. Provee una manera más simple de realizar cambios que se propaguen automáticamente entre subclases. Se debe usar herencia siempre que se detecten atributos y/o métodos que se repiten entre clases, siendo esto un indicativo de que deberíamos de usar herencia. Siempre que se detecten que atributos y métodos se están repitiendo entre clases, es un caso para aplicar herencia. Siempre que se detecten atributos y métodos que se repiten entre clases, es un caso específico donde podríamos aplicar la herencia. En estos casos se aplica el principio conocido como generalización o especialización. Antes de avanzar en el concepto de herencia, hablemos de una herramienta que nos permitirá representar de forma gráfica las clases de nuestros ejemplos y con ello poder identificar de forma simplificada las ventajas de la herencia. Esta herramienta es el lenguaje UML. UML es un lenguaje de modelado unificado, es decir, que es un lenguaje que nos permite representar las diferentes partes de un sistema y su comportamiento a través de diagramas. Existen diferentes tipos de diagramas UML. Por ejemplo, los diagramas de clases, diagramas de estado, diagramas de casos de uso, etc. Un diagrama de clases muestra todas las clases relevantes que intervienen en un sistema y la relación entre ellas, mismas que pueden ser de agregación o composición y que representan herencia o implementación. La simbología utilizada en un diagrama de clases es simple. Un rectángulo con 3 secciones representa una clase, en donde en la primera sección se debe colocar el nombre de la clase. En la segunda se enlistan todos sus atributos. Opcionalmente, se puede representar el modificador de acceso de cada uno de ellos. Y en la tercera y última sección se enlistan todos los métodos y, opcionalmente, pueden incluir también sus modificadores de acceso. Se recomienda colocar también la lista de parámetros que reciben si fuera el caso. Como vemos en la imagen, esa sería la representación genérica de una clase en nuestro sistema. Hay que recordar que existen diferentes modificadores de acceso y cada uno implica una forma diferente de acceso al atributo o método. Tenemos los modificadores públicos, protegidos, privados o privados en paquete. Algunas herramientas para crear este tipo de diagramas permiten definir con símbolos los modificadores de acceso. Tal es el caso como lo vemos en pantalla. De esta manera, el diagrama tiene una apariencia visual mejorada. Un diagrama también puede contener simbología adicional como líneas y flechas, mismas que especifican las relaciones entre clases, así como sus tipos. En la imagen que vemos en pantalla, tomada del sitio visualparadigm.com, podemos ver un diagrama de clases en donde existen varios elementos, simbologías, que se aplican en UML para especificar las relaciones que existen entre todas las clases de un mismo sistema. Ahora que sabemos de forma general cómo se representan las clases usando UML, retomemos el concepto de la herencia. La mejor forma de entender la herencia es con un ejemplo. Imaginemos que estamos construyendo un sistema para calcular la nómina de una empresa con tiendas departamentales.
En ella, el personal está dividido entre vendedores y gerentes. Por supuesto que puede haber más roles. Como primer paso, definamos la clase vendedor. Esta clase, usando simbología de UML, puede tener este nombre y esta lista de atributos, los datos que nos interesa manipular dentro de nuestro sistema. Asimismo, podemos ver en la lista de métodos que esta clase tiene un constructor que recibe como parámetros el nombre, la edad, la estatura y el departamento al que pertenece ese vendedor. Vemos también unos métodos getters para obtener el valor de cada uno de estos campos de manera individual. También vemos un método que calcula la comisión por cada venta que se realice, recibiendo como parámetro el monto de la venta. Y como un método utilitario, vemos el método toString es muy útil para regresar en un string el estado de los atributos de la clase vendedor. En la clase vendedor, todos sus atributos son privados y, al ver el constructor y los métodos getter, sabemos que se está aplicando el encapsulamiento. El código de la clase vendedor lo podemos ver en la siguiente imagen. Para probar el funcionamiento de esta clase, podemos crear una clase de prueba que en este caso le llamaremos nómina test. Esta clase solo contiene el método main y sirve para crear la instancia de la clase vendedor y utilizar el método toString para imprimir el contenido de sus atributos. En consola veríamos precisamente estos datos en cada una de las variables. Continuando con nuestro ejemplo, ahora definamos la clase gerente. La clase gerente contiene los atributos nombre, edad, estatura y sucursal. Tiene un constructor que recibe precisamente esos parámetros, tiene getters para leer el valor de cada atributo de forma individual y tiene un método que calcula su comisión por ventas totales, recibiendo precisamente un parámetro para ello. También tiene el método toString que va a permitir regresar en formato cadena el estado de los atributos de esta clase. Del mismo modo, el código en lenguaje Java de esta clase la podemos ver en la siguiente imagen. Para comprobar que esta clase funciona correctamente, podemos probar ahora nuestras dos clases a través de la clase de prueba llamada nómina test. En ella se puede ver que se crea una instancia de la clase vendedor y una instancia de la clase gerente con sus respectivos parámetros. Este programa mostrará en consola precisamente el valor de cada uno de sus atributos. Ambas clases funcionan correctamente, pero ¿notas algo raro? Exacto. Si visualizas las dos clases, te vas a dar cuenta que existen miembros que son comunes, es decir, que se están repitiendo. Ahí es donde entra en juego la herencia. Siempre que haya atributos o métodos compartidos entre dos o más clases, se puede hacer uso de la herencia a través de algo que se conoce como generalización-especialización. Esto significa que podemos crear una clase genérica que agrupe a todos los miembros comunes entre clases, eliminándolos de las clases específicas y dejando únicamente en ellas los atributos que les son propios por naturaleza. En este caso, pudiéramos crear una tercera clase que se llamara persona, que agrupara los datos genéricos tanto del vendedor como del gerente, que en este ejemplo son el atributo nombre, edad y estatura, teniendo también un constructor que reciba esos parámetros, métodos getters para leer el estado de cada uno de esos campos y el método toString que devolvería el valor de esos atributos. La clase vendedor y la clase gerente quedarían estrictamente con aquellos atributos que les son propios y que obviamente serán diferentes entre ellas. Vemos la clase vendedor
que tendría también un atributo específico que se llama departamento, un getter para poder leer el valor de ese atributo, un método que calcula la comisión por venta para el vendedor y un método toString. Del mismo modo, la clase gerente tiene un atributo propio que se llama sucursal, tiene un getter para poder leer ese valor, tiene un método que se llama comisión por ventas que recibe el monto de las ventas totales y también tiene su método toString. En este momento tal vez notarán que el método toString se repite en las tres clases. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, cada uno de ellos hará algo diferente. Por eso es que se mantiene particularmente este método en las tres clases. De esta manera, la generalización se encuentra en la clase persona y la especialización se encuentra en las clases vendedor y gerente. A la clase más genérica se le llama superclase y a las clases especializadas se les llama subclases. También es común que se les llamen clase madre y clases hijas. Una vez que se creó la clase genérica con todos los miembros comunes, se debe crear una relación entre estas clases. De otro modo, no estarían relacionadas entre ellas y, por tanto, no se podrían usar los miembros definidos en la superclase. Para definir que dos o más clases estarán relacionadas por herencia, en nuestro diagrama de clases se deberán unir con una línea sólida entre ellas y utilizando una punta de flecha en forma de triángulo. La punta del triángulo deberá apuntar a la superclase, la clase que contiene lo que queremos usar, y la base del triángulo deberá apuntar hacia la o las clases que heredarán los miembros definidos en la superclase, es decir, deberá apuntar a las subclases. En la imagen podemos ver cómo quedaría representado en el diagrama de clases la relación que existe entre la clase persona y la clase vendedor y gerente. Esta relación entre clases se puede interpretar como el nombre de la subclase es un o una y el nombre de la superclase. En nuestro ejemplo, podremos enunciar que un vendedor, por herencia, es una persona. Del mismo modo, un gerente es una persona. La herencia implica que todos los miembros definidos de la superclase, atributos y métodos, podrán ser usados sin restricciones desde las subclases como si hubieran sido definidos ahí. Sin embargo, todos ellos estarán definidos en la superclase. De esta manera, se puede simplificar el código agrupando en una superclase todos los miembros comunes a dos o más subclases y a través de la herencia usarlos como si fueran propios, permitiendo reutilizar el código y evitando así repetir atributos y métodos, lo que haría más difícil aplicar cambios en un futuro y provocaría tener códigos muy largos de forma innecesaria. La herencia puede ser a diferentes niveles, es decir, una subclase podría ser a su vez una superclase de otra más específica. En este caso, la herencia se mantiene en todos los niveles. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que existe la subclase vendedor, la cual a su vez hereda todo lo que está definido en la clase persona. Y existe otra clase que se llama vendedor eventual, el cual es un tipo particular de vendedor y que lo único que cambia es que se agrega un atributo que se llama sueldo por día, un getter para ese atributo y un método que calcula el sueldo de este vendedor de acuerdo a los días trabajados. En este caso, la clase vendedor es una subclase de persona y la clase vendedor eventual es una subclase de vendedor. Por herencia, también pudiéramos interpretar que la clase vendedor eventual también es una persona y por tanto tendrá acceso a los miembros
definidos en la clase vendedor y a los de la clase persona, más los propios obviamente, porque solo le pertenecen a ella y no existen en las demás clases. No existe una regla en cuanto a la cantidad de niveles de herencia que se deban aplicar. Siempre se utilizarán todos aquellos que sean necesarios para mantener el código organizado y ordenado. En código, la herencia se especifica con la palabra reservada extends, pues una subclase extiende y especializa la funcionalidad de la superclase. El código de la clase persona, vendedor, gerente y su respectiva clase de prueba nómina test se pueden apreciar en pantalla. Nota importante. No todos los lenguajes permiten hacer herencia múltiple. En el caso de Java, una clase solo puede extender de una y solo una superclase. No existe la herencia múltiple. A diferencia del lenguaje C++, donde sí es posible que una clase extienda a dos o más superclases. En el código de la clase vendedor y de la clase gerente, se puede apreciar que cuando se define la clase, se agrega la cláusula extends indicando el nombre de la clase que va a ser la superclase de esta. En nuestro ejemplo, es la clase persona. Veamos que en el cuerpo de la clase vendedor solo se incluyen los métodos y atributos que le son propios a esta clase. Algo interesante que hay que resaltar son el método constructor y el método toString. Nótese que en el constructor de la clase vendedor se reciben todos los atributos tanto de persona como de vendedor. Y haciendo uso de la palabra reservada super, nos referimos al constructor de la superclase de vendedor, que en este caso es persona. Ahí se proporcionan los atributos necesarios que requiere el constructor de la clase persona. Posteriormente, se guarda de forma local el último argumento que es el atributo departamento. De esa forma, cumplimos con el constructor definido en la clase persona, que requiere nombre, edad y estatura, para poder crear su instancia sin mayor problema. En este caso, la clase vendedor será la encargada de proporcionar esos tres argumentos al constructor de su superclase. Si existen más argumentos que le pertenecen a vendedor, los deberá de guardar de forma local. Del mismo modo, si vemos el método toString, notamos que estamos usando la palabra reservada super para indicar que este método va a llamar a su vez al método toString de la superclase y lo que quiera que regrese lo vamos a sumar con la palabra departamento y el valor que tuviera en ese momento esta clase. Como podemos ver, desde una subclase podemos referirnos a partes específicas de la superclase a través de la palabra super. Algo similar ocurre con la clase gerente, que también extiende a persona. Si revisamos su constructor, veremos que en este caso se reciben los tres atributos que corresponden a persona más un atributo que corresponde a gerente. A través de la palabra super podemos hacer referencia al constructor de la clase persona a través de la palabra super, proporcionándole los tres argumentos que éste requiere. Posteriormente, los demás parámetros serán guardados como atributos locales. También podemos ver que el método toString hace uso del método toString de la superclase y le agrega más texto, que en este caso es la palabra sucursal y el valor que tuviera en ese momento. Podemos notar que la clase de prueba nómina test está creando una instancia de la clase vendedor y una instancia de la clase gerente, del mismo modo que teníamos antes de aplicar la herencia, lo que significa además que la herencia es un mecanismo transparente
para las clases que están manipulando a las subclases. En este nivel, no se sabe si la clase vendedor es una subclase o es una clase simple. Esto también nos permite tener transparencia y facilidad a la hora de estar manipulando nuestras clases. No hay necesidad de especificar si se está usando herencia o no. Para el caso de la herencia entre la clase vendedor y vendedor eventual, el código quedaría de esta manera. En la definición de la clase vendedor eventual se tiene que indicar que esta clase va a extender a la clase vendedor. Se definen los atributos propios de la clase vendedor eventual y en el constructor se tienen que solicitar todos los atributos que requiera a su vez el constructor de la clase vendedor, el cual necesita los 3 argumentos para la clase persona más su argumento departamento. Asimismo, en este caso, se está agregando un argumento más que es el sueldo por día. Como podemos ver, a través de la palabra reservada super, la clase vendedor eventual manda al constructor de la clase vendedor los argumentos que éste necesita. Y él eventualmente mandaría los argumentos al constructor de su superclase, es decir, la clase persona. Del mismo modo, podemos ver que el método toString manda llamar a ese mismo método de la clase super, el cual ya vimos que manda llamar también al método toString de su superclase. De esta manera obtenemos lo que quiera que regrese el método toString de la clase vendedor y se le agrega más texto. En este caso, la palabra sueldo por día más el valor que tuviera ese argumento. En pantalla podemos ver cómo quedaría la clase de prueba para la clase vendedor, gerente y vendedor eventual. Nótese que al manipular las clases no se especifica ni se sabe a este nivel si tienen herencia o no, es decir, si están extendiendo alguna clase o no. Nosotros los manipulamos tal como están definidos y la clase responde sin mayor problema. De manera interna, ellos ya saben qué atributos son propios, qué atributos le pertenecen a su superclase y cómo a través del constructor podrían ir a su vez mandando valores a los atributos de su superclase. En este caso, podemos decir que la clase persona está especializada en la clase vendedor y la clase vendedor está especializada en la clase vendedor eventual. Este es el mecanismo de la herencia. Realmente es un mecanismo muy sencillo que nos permite, en principio, agrupar código para evitar repetirlo. Esto es una forma de agrupar miembros comunes entre 2 o más clases, y a través de la generalización y especialización se puede tener acceso a los miembros de una superclase como si estuvieran definidos en una subclase. De esta forma mantenemos un código más simple de entender, de mantener y aprovechamos todas las ventajas de poder hacer herencia a diferentes niveles de especialización, tantos como el problema que estemos resolviendo lo requiera. Siempre que se necesite, se debe usar herencia en nuestros programas, recordando que si en algún caso detectamos miembros que se repiten entre clases, probablemente este sea un caso donde debamos aplicarla. Además, hay que recordar que podemos hacer uso de los diagramas de clase UML para describir de forma gráfica las diferentes clases en nuestro programa y sus relaciones, donde una de ellas puede ser de tipo herencia. Muchos programadores utilizan diagramas de clase, por lo que resulta muy útil entenderlos y además crear los tuyos propios. Nos vemos en la siguiente lección.